¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una semana que va a ser completa, que la anterior nos privó el viernes, el feriado. En realidad nadie se lamentó por eso, ¿no? Pero tuvimos nuestra tertulia. La semana además de la Feria del Libro en la ciudad de Rosario, que ha comenzado el feriado con una concurrencia realmente extraordinaria para un lugar que para mi gusto es chico, en buena hora que de chico porque quiere decir que se llena de gente, y que probablemente haga revisar a la industria de los organizadores, la gente de la Fundación del Libro, que ha venido después de 10 años, y a los propios integrantes del staff municipal, de ver esa bellísima instalación que son los galpones allí en la zona del río, ¿no? Que es fabuloso, como para que el año que viene, con una feria incluso más grande que esta, con ahora 72 stands, 42 editoriales, 20 entre librerías de Rosario, otros 10 sellos editoriales nuestros. La verdad que un desarrollo impecable, con mucha actividad, con situaciones de simultaneidad de presentaciones y con salas llenas en casi todos los casos, y con alguna perspectiva de venta de ejemplares, porque eso es lo otro, ¿no? Están allí las editoriales y la verdad es que es necesario que en la Feria del Libro se potencie eso, porque la lectura se continúa, nadie, más allá de los nuevos soportes, las nuevas formaciones en cuanto a lo que representa la red, internet, el ebook y todo eso, el libro tiene otro valor, ¿no? Otro sabor, incluso el papel, la tinta. Fíjese que es lo único que no se ha modificado desde el comienzo de la imprenta y han pronosticado la desaparición ¿cuántas veces? ¿No? Los diarios, yo que soy editor de Rosario 12, está Carlos Gaveta, que fue muchos años editor de Limón Diplomático, le vamos a charlar en el próximo bloque, y también fue editor de una revista periodística llamada El Periodista. Hace unos 30 y pico de años yo tuve la chance de colaborar desde aquí, desde Rosario, para esa publicación que tenía a Andrés Casioli, al propio Carlos Gaveta como el staff directivo, pero había grandes periodistas, Rogelio García Lupo, Luis Frontera, me voy a olvidar de muchos después, seguramente con Carlos lo recordaremos, fueron dejando lugar. Lo mismo que los periódicos, la venta del diario papel. Había diarios que vendían 1 millón de ejemplares un domingo, ¿no? Esos tiempos han quedado atrás. Lo que no ha quedado atrás es el libro. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Hace un rato estaba Carlos Del Frade, en el programa que nos precede, anunciando que mañana va a estar en la feria. Nosotros hoy vamos a contar que a las 5 está Carlos Gaveta con su último trabajo, también aquí en la Feria del Libro de Rosario, que el fin de semana hubo cantidad de autores y de gente recorriendo. La verdad que eso es reconfortante, ¿no? Para una ciudad como Rosario, que tiene un especial interés, más allá de algunas otras vicisitudes, como lo que se hablaba en la apertura o en el cierre del programa anterior, y que nosotros vamos a hablar ahora en la apertura, que en alguna medida modifican un prisma por el que se atraviesa o se ve la realidad. Rosario tiene indudablemente cuestiones ya conquistadas, consagradas, que están tan instaladas en la sociedad, que no digo que sean dejadas de lado o que se miren con desdén, pero que ya va de suyo. La salud pública es extraordinaria, no tengo ningún prurito en decir que debe ser de la mejor de América Latina y a la altura de las instituciones privadas de salud que son buenas en Rosario y que además tienen muchos de sus médicos trabajando en la doble función. Muchos están en las maternidades, en los hospitales públicos y a la tarde están en los sanatorios, en sus propias clínicas. Eso está consagrado, eso está y esperemos que siga estando garantizado. Otro está relacionado con el tema de la cultura, el cuidado del espacio público, la perspectiva de acceso a situaciones y a expresiones artísticas o culturales que en otros lugares, no en otros lugares, acá nomás, en Buenos Aires, hay que ir y pasar por ventanilla. También en el cuidado del medio ambiente. Hay una cantidad de cosas que evidentemente, como decimos, las tenemos incorporados, empiezan a perder ese brillo a partir de una situación que es la inseguridad, que lamentablemente no encuentra un hilo para desactivar esas situaciones que están generadas en muchos casos por profundas desigualdades sociales, potenciadas por niveles de autonomía de la fuerza de seguridad impropios para una fuerza que debe ser conducida verticalmente, y se le soltó la mano hace una década cuando el gobierno de Hermes Wiener. No quiero decir que antes no haya habido corrupción policial, sino que la organización estructural de la fuerza fue por aquellos años y es muy difícil desactivarlo. ¿Con qué se trata de mitigar eso? Con la presencia de Gendarmería, otra fuerza que fuera de los límites de la ciudad de Rosario tiene también un comportamiento objetable en muchas de sus intervenciones. Pero cuando llegan los 200 gendarmes que llegaron hoy y llegarán 100 más la semana que viene, muchos creen que esto es Esparta. ¿Se acuerdan de la película, no? 300. No son espartanos, ¿eh? Son oficiales y suboficiales de Gendarmería que no son muy diferentes en cuanto a su extracción y formación que la policía de la provincia de Santa Fe.
Lo que hay que hacer es conducirlo tanto a los gendarmes como a los policías de la provincia de Santa Fe con determinación, honorabilidad y ejemplaridad. Porque ahora los 5 barrios a los que van a ir los gendarmes a patrullar son privilegiados en relación a los otros barrios de la ciudad de Rosario. Va a haber una suerte de competencia donde no debe haberlo. ¿Qué es eso de competir si es mejor la policía o la gendarmería? Y ver cuál es el nivel de marketing que hacen los delincuentes para ir a robar a La Tablada o a Las Flores, a Barro Ludueña o a Echesortu, a San Francisquito o a Triángulo o a Villa Banana, de acuerdo si está la gendarmería o la policía. Es absurdo. Créanme que es absurdo. Y efectivamente, la policía de la provincia de Santa Fe necesita un proceso de adesentamiento y de depuración que no va a contribuir la presencia de la gendarmería. Pero sucede también que cuando uno ve que vienen las fuerzas y ve los carritos y ve los policías y ve los gendarmes patrullando, tiene esa sensación de que alguien lo está cuidando. Y si uno mira, lamentablemente, muchos de los episodios que han caracterizado la criminalidad en la ciudad de Rosario y en la provincia, y me atrevo a decir también el país, pero en distintas proporciones. Yo hablo de lo que conozco con detalle, que es lo de Rosario, y hay más policías comprometidos en la banda de los monos que civiles, 15 estuvieron en el juicio hace un par de semanas atrás, que dábamos las sentencias. Y en la gendarmería también está ese estado de sospecha. Lo que pasa es que viene de afuera y eso también nos pega a nosotros. Yo recuerdo el 8 de abril de 2014, haber visto, por cuestiones de trabajo, y haber empezado a recorrer, cuando entraba la gendarmería, gente que aplaudía el paso de los camioncitos de la gendarmería. Después hubo problemas con abuso de autoridad, con represión a jóvenes que estaban en los parques y estaban fumando algo que no debían fumar, o que los gendarmes creían que era absolutamente impropio, y se fue diluyendo, y reaparece ahora. Y lo que uno se teme, y yo me temo, teniendo en cuenta la historia de este país, y en vísperas de una fecha extraordinaria como es la del Rosariazo, ¿no?, que ha ocurrido el primero, mañana es el día del Cordobazo, y después viene el segundo Rosariazo, es que esta presencia, esta militarización de las calles, esta presencia permanente de exposición pública de fuerzas de seguridad, sean en alguna medida la naturalización de la presencia de esta gente en horas en donde hay conflictos sociales y la represión del conflicto social puede efectivamente llevar a esto que es la criminalización, en algunos casos de la pobreza. Ahora, cuando son procedimientos como corresponde, sujetos a derecho, con el control de un fiscal o un juez, está bien. Ahora, primero pónganse de acuerdo. La tapa de Rosario 12 de hoy es la respuesta corporativa, y cuando uno dice corporativo inmediatamente cree que es malo. No, es la corporación, es el Poder Judicial, el colegio de magistrados, fiscales, jueces, secretarios, en contra de la ley de narcomenudeo que se impulsa desde el Gobierno Nacional y que, como hecho paradójico, tiene el antecedente que cuando se trató hace 3 años, no hace 30, hace 3 años, el entonces senador por el departamento Rosario, Miguel Lifshitz, hoy gobernador de la provincia de Santa Fe, votó en contra. Porque a él le parecía, en su sano juicio, que la policía de la provincia no solo no estaba capacitada, ni estaba en condiciones operativamente y por formación para combatir eso, y corríase el riesgo de que lo gerenciara en vez de combatirlo. Lifshitz cambió de idea, se puede cambiar de idea, por supuesto. Lo que no cambiaron son las condiciones objetivas para que ahora el narcomenudeo sea combatido por las fuerzas provinciales y hace 3 años no. Lo que hay que preguntarse es si efectivamente, como también lo decía el diputado del Frade en el programa anterior, la justicia federal hace lo que tiene que hacer. Y por más que quiera hacerlo y haya empeño, cosa que está en duda, no hay infraestructura. No hay jueces, no hay secretarios, no hay fiscales, no hay infraestructura, aparato, presupuesto, disposición para que eso se pueda llevar adelante. El riesgo que se corre es tirar del hilo, cortarlo en lo más delgado, que vayan presos los jovencitos que están en los búnker, que están en la calle, que llevan bolsitas y hacen delivery y nunca se sepa quiénes son los responsables del narcotráfico, que es lo que efectivamente controla la beta más peligrosa del delito, ¿no?, la narcocriminalidad. A esta hora, cuando hablaban antes en el programa del atentado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, es probable que los hermanos Sandoval estén en su casa y hasta incluso viendo el programa que estamos haciendo nosotros acá, porque los 2 responsables de la balacera contra la casa de Antonio Bonfatti han gozado del beneficio de la prisión domiciliaria con la tobillera a instancia de una decisión judicial, que no obligaba al juez a hacer eso, que le da la prerrogativa de hacerlo y el juez interpreta que lo más adecuado es eso. Lo que muchos se preguntan es cuál fue el nivel de profundidad de la investigación de la causa, cuál fue el nivel de aporte de pruebas y la convicción
con la que los abogados del ex gobernador Antonio Bonfatti llevaron adelante esta acusación. Como se verá, son todas cosas que están entremezcladas, atravesadas, y que francamente hacen que, por lo menos para quien habla, la llegada de la Gendarmería a la ciudad de Rosario, hoy 200, y 100 más el próximo fin de semana, no tenga absolutamente nada que ver con esa evocación que hacíamos antes, ¿no?, de los 300, de los espartanos. Más bien parecen los brotes verdes, los únicos que se ven, los uniformes de los gendarmes, en un país y en una ciudad donde la situación económica es realmente bastante alicaída. Hacemos una pausa. Cuando volvamos vamos a tener el gusto de recibir a un colega, maestro diría yo de periodistas, como es Carlos Gaveta, que hoy presenta su libro en la feria, en el Cultural Fontana Rosa, a las 5 de la tarde. Ya venimos. Bueno, muy bien, es un gusto recibir a Carlos Gaveta, colega, y uno dice colega y la verdad que es otro talante, otra categoría de periodista. Para mí la verdad que es un gusto tenerte aquí compartiendo este estudio de televisión y yo entrevistándote a vos, ¿no? Demasiada modestia la tuya. No, créeme que no. Este es el libro, lo voy a mostrar a esa cámara, director, ¿le parece? Esta es la portada. Enemigos, dos protagonistas reflexionan hoy sobre la violencia de los 70, Carlos Gaveta y Rodolfo Richter. A Carlos lo conocemos, es periodista, hice una breve semblanza de sus años de trabajo, pero antes había sido militante de una organización como era el Ejército Revolucionario del Pueblo, en la década, fines de los 60, 70, y Richter es militar, y fue uno de los intervinientes en el Operativo Independencia, que es un emblema de lo que fue en su momento el combate contra la subversión que devino en terrorismo de Estado, ¿no? Exactamente. Y esta es la historia que escriben entre los dos juntos, los dos cruzados, antagónico. ¿Cómo es esto? Contame cómo la vida de este libro. Muy brevemente, Richter era un comando, un paracaidista, y en su primer combate contra el ERP en 1975, donde yo militaba, yo ya era periodista desde mucho antes, pero bueno, mi militancia política era esa. Ahí explico cómo fue que me incorporé, el hijo de un socialista, pacifista y democrático como mi padre, acá en Rosario, termina... Don Alberto Gaveta, que dicho sea de paso, tiene una calle, por si algunos se preguntan quién era ese Alberto Gaveta, del Partido Socialista, ya en la zona norte de la ciudad. ¿no? El Gaveta con el que más traté yo, porque fueron los años de la recuperación de la democracia. Tu viejo había muerto en el 86, 87. 87. Bueno, por eso, esos 3 años fueron intensísimos, y los años antes, él combatía la dictadura de su partido, lo deben haber perseguido, corrido y demás, ¿no? Digo porque es un hombre de la historia de la ciudad de Rosario. Es otra historia. Era un pacifista, ¿es verdad? Sí, totalmente. Entonces la pregunta es, yo explico ahí cómo el hijo de un hombre político así terminó. Bueno, se explica, no lo vamos a explicar aquí porque no hay tiempo. Pero lo que es interesante es tu pregunta, es decir, ¿cómo fue que nos juntamos nosotros? Él, Richter, el coautor, en su primer enfrentamiento contra el ERP, en Tucumán, en el Operativo Independencia, siendo teniente, comando paracaidista, fue herido gravemente y desde entonces está en silla de ruedas. Pasó por lo que todo el mundo se puede imaginar, varias operaciones en Estados Unidos, recuperación, y luego se recibió en Ciencias Políticas, lleva años con una cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, y hace 5 años se doctoró con una tesis sobre el ERP. Y ahí fue donde yo lo conocí. Porque me consultó a mí y a otros ex compañeros. Y entonces me encontré con un señor que es un nacionalista católico de derechas, pero en primer lugar sobrelleva con una dignidad extraordinaria su problema, pero además es un intelectual, es un hombre que condena los procedimientos del proceso de reorganización natural, el terrorismo de Estado, las desapariciones, la tortura. Está de acuerdo con los juicios y reivindica a las Fuerzas Armadas. Entonces el libro consiste en un primer capítulo en el que los dos hablamos de dónde venimos, cómo nos formamos, y es interesantísimo ver que, por ejemplo, él es hijo de un socialista checo y una salteña católica. Y yo soy hijo de un socialista italiano y de una católica rosarina. Los dos pertenecemos a la clase media baja. Los dos nos hemos educado de una manera parecida, solo que él en el colegio militar. Yo nunca fui a la universidad, yo soy una especie de autodidacta
como yo digo, con secundario e inglés aprobado, ¿no? Bien. Pero yo me encontré con alguien con el que se podía hablar, y un día, vale la pena la anécdota, vino a cenar a mi casa cuando estaba haciendo su tesis sobre el herpes, bajando en el ascensor, se me dio por ponerle la mano en el hombro y decirle: pensar que vos y yo hace 40 años nos hubiéramos cagado a tiros. Y él me miró y me dijo: ni vos ni yo éramos los malos. Y yo recordé este dicho en castellano, que en otras lenguas creo que no existe, que es: en ninguna parte están todos los que son, ni son todos los que están. Y dije, acá hay algo, acá hay un libro, y además un libro que podría contribuir a que este aspecto de la grieta, que es uno de los más importantes que divide hoy a la sociedad argentina, se entienda. No se trata de justificar nada, sino de entenderlo. sino de entender. Como yo digo en el libro, el juicio de Nuremberg, donde se hablaba de 30 millones de muertos en la guerra y de la masacre de 6 millones de judíos, duró 9 meses. Los coletazos siguieron. Hace unos años se detuvo a Pripke acá en Bariloche, sí, se claro. lo juzgó, etcétera, etcétera, pero Alemania, Europa, el mundo resolvió el problema de alguna manera. En nuestra región también ha ocurrido eso. En Uruguay hubo un referéndum y se votó la amnistía. En Chile parecido. En Colombia se acaba de hacer un proceso de paz. Entonces, acá se hicieron los juicios. lo que pasó entre nosotros tiene un montón de explicaciones que están en el libro, porque el libro es una cronología que arranca cuando los dos teníamos 23, 24 años, golpe de estado de Onganía. Y llega hasta hoy, ¿no? La democracia, los problemas de la democracia, los juicios a la Junta, los indultos, todo el derrotero del tema de cómo derechos colea humanos. el tema de los derechos humanos, Bien. los indultos, la anulación de los indultos. Entonces los dos no es un diálogo, es en paralelo. Bien. Analizamos eso, qué pensábamos en aquella época y en función de lo que pensábamos, qué fue lo que nos motivó a actuar de una manera determinada y cómo lo vemos hoy. Y entonces, obviamente, los dos tenemos críticas para el propio campo. Claro. Reivindicamos una cantidad de cosas. Yo sigo reivindicando y explico mi actividad. Porque Tengo una reivindicación ética y moral de todo eso sin fisuras. Vos mencionaste recién lo del primer rosariazo. sí. Yo me metí en la lucha armada en el primer rosariazo. Porque, ¿se acuerdan? Era la marcha del silencio, habían matado al estudiante Cabral en Corrientes, lo cuento en el libro. Sí. Al estudiante Bello aquí en la Galería Melipal, Ahí lo mata a Blanco. de un después. tiro en la cabeza. Sí. Era una marcha del silencio, cívica, ciudadana, no había consignas, no había nada, era una protesta. Íbamos por calle Córdoba para desembocar en el Monumento a la Bandera, nos para la policía en Maipú, nos dice, mi padre iba a la cabeza con otros dirigentes sindicales, políticos, y yo venía detrás con mi hermano Néstor, que tenía 21 años, yo tenía 23, y mi hermano Alejandro, que tenía 8. Había muchos chicos en la marcha, Claro. porque era una marcha cívica, del silencio, no se cantaba, lo único que se sentían eran los pasos de la gente. Llegamos a Maipú, la policía dice, no se puede pasar. La cabeza de la marcha decidió que nos sentáramos todos ahí. Nos sentamos, la hago corta, ¿no? Nos sentamos y la policía tiró de golpe 40 o 50 bombas de gas lacrimógeno, ni siquiera las tiraban hacia arriba, las tiraron, a una chica le explotó en la cara y durante muchos años la vi totalmente desfigurada por calle Córdoba. Bueno, yo terminé haciéndole respiración boca a boca a mi hermanito de 8 años y mi hermano Néstor pasó corriendo al lado mío y me dijo, la próxima vez vengo con un chumbo. Claro. Y yo le dije, yo también. Y ahí empezó todo. Entonces, quiero decir con esto que lo que estamos tratando, los dos tratamos de explicar según el punto de vista de cada uno, cómo era la época, lo que pasaba, Claro. el golpe de Estado de Onganía. Sí, el contexto, ¿no? Porque no es una historia... No, pero y no solo el contexto nacional, el regional y mundial. El golpe de Estado en Chile, la Revolución Cubana, la muerte del Che en mayo del 68, el movimiento hippie, feminista, libertad sexual en Estados Unidos, el Plan Cóndor y las dictaduras en toda América Latina. Había que vivir la época. Sí, Bueno, un punto de inflexión. ¿Tiene moraleja el libro? Tiene un objetivo, es contribuir, lo que dije antes, a que ese
periodo se entienda. Bien. Richard y yo seguimos teniendo diferencias, algunas coincidencias, fruto de la experiencia de cada uno, pero él es un señor que defiende a las Fuerzas Armadas. Yo también defiendo a unas Fuerzas Armadas sujetas a la autoridad civil, como en cualquier país civilizado, como en cualquier república. Mientras haya guerras en el mundo, conflictos, mientras el planeta no esté unido, todos los países necesitarán unas Fuerzas Armadas. El problema es saber qué papel cumplen esas fuerzas. Las nuestras, desde 1930, han hecho política. Entonces, de la mayoría, ¿no? Exactamente. Va a estar Richter, esto es lo más interesante, van a estar los dos. Llegó hoy, vino en su coche, manejando él, Bien. y vamos a estar los dos ahora a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Muy bien, entonces esta charla se prolonga precisamente en el Centro Cultural Fontana Rosa, entrada libre y gratuita, vayan un ratito antes, porque presumo que se va a ir llenando el asunto, ¿no? Gracias por venir, Carlos. Gracias a La vos. próxima va a ser de aquel libro del 75 del instituto que editó el Instituto Movilizador sobre la droga. La sociedad y la droga, sí. Uf. Sí, me vengo ocupando del tema hace un mucho. ratito. Sí, Alguna. por eso te digo que sería bueno en esta ciudad que ahora está sufriendo, como tantas en el mundo y como en el resto del país, por otra parte, porque se habla mucho de Rosario, pero el conurbano de Buenos Aires no sabe lo que es. Por supuesto. Por eso, entonces, pero es un lindo tema para tratarlo en Queda el compromiso. Muchísimas gracias por venir. Listo, gracias. Hacemos una pausa, cuando volvamos tenemos el último tramo del programa. Ya estamos, en un par de minutos, nada más. Bueno, muy bien, esta es una semana con muchos temas que vamos a seguir desarrollando en los próximos programas. Tenemos la definición del tema tarifas. La idea es poder hablar con el senador Perotti antes de que vaya al Congreso, donde se va a tratar. La idea también es saber cuál es la propuesta del gobierno para tratar de neutralizar este freno al tarifazo antes de que llegue a la aprobación y eventualmente al veto del presidente de la República. También el comportamiento de los mercados, la situación con el Fondo Monetario Internacional. En la provincia de Santa Fe, el gobernador se ha ido a Tailandia y a Vietnam, encabezando una misión con empresarios para vender productos de la provincia de Santa Fe, y están sus colegas de Córdoba y de Entre Ríos también, de manera tal que estará una semana más o menos fuera de la provincia, y dijo que el tema de la reforma sigue andando. Particularmente tengo una visión que no es esa en cuanto a que siga o no andando, ¿no? Pero veremos efectivamente qué es lo que decide la legislatura. Pero lo último, porque también esta semana va a ser definitiva, y con esto cerramos el programa, es la cuestión del aborto, que se va a seguir exponiendo en la comisión, en el Congreso de la Nación, y que después irá al recinto. Y es probable que un día antes de la Copa del Mundo y su comienzo, que viene a ser una suerte de anestésico, que nos sumerge a todos y transforma nuestra cabeza en una pelota, y lo hago con autocrítica, esto porque yo no escapo a la general de la ley, sí tratamos de conservar en este espacio otra agenda y otras perspectivas. Tenemos un buen antecedente. En Irlanda ayer se votó. Irlanda es un país mayoritariamente católico, el 80% profesa la religión católica, donde hay algo así como 4.800.000 personas, y decidieron por 66 a 33, un poco más de 66 todavía, despenalizar el aborto y modificar la legislación efectivamente que hacía que todos los años unas 3.000 o 3.500 mujeres se fueran más allá de los límites de su país a practicarse un aborto, ¿no? O que hubiera abortos clandestinos, o que hubiera penalización para los médicos que llevaran adelante estas prácticas. Es Irlanda, un país, insistimos, con el 80% de la población católica, que viene atrás nuestro en términos de legislación, porque, por ejemplo, le doy una referencia, recién el divorcio se aprobó en el 96, 10 años después que en la Argentina, y el matrimonio igualitario hace apenas un par de años, algunos más tarde de lo que ha pasado en la Argentina. Así que es un dato realmente interesante lo que ha pasado en Irlanda, de qué manera se presenta al mundo esta determinación como presupuesto, como antecedente de lo que va a ser la discusión en la República Argentina, en el Parlamento, en 15 días. Hasta aquí llegamos hoy, los invitamos a reencontrarnos mañana a partir de las 2 de la tarde, como siempre, con los días contados. Gracias.